Buenos días para todos. Hoy vamos a comenzar con la introducción en detalle a Cortex, que habíamos presentado un poquito la clase pasada, pero hoy vamos a avanzar bastante. Esto ustedes saben que en el campus virtual tienen el link a los videos anteriores, que son un poco más detallados que los que vemos en clase. De cualquier manera, lo que veamos en clase también les va a llegar. Cortex es una familia de microcontroladores de 32 bits que fue creada aproximadamente en el año 2007 por ARM. ARM es una empresa de origen inglés. Hoy en día ARM depende de un consorcio financiero, como pasa con muchas empresas. Perdió la identidad que tenía en un comienzo. Según cuenta la leyenda, ARM surgió de una empresa que se dedicaba a fabricar computadoras para Gran Bretaña, computadoras equivalentes a la Apple II, para venderlas a través de la BBC. La BBC vendría a ser nuestra televisión pública. Y la utilizaban en las escuelas. Estamos hablando de en la década del 80, el principio de la década del 90, que tener una Apple II era algo bastante novedoso. Bueno, así surgió ARM, y en un momento dado, siempre según cuenta la leyenda, hubo un trabajo práctico, un proyecto final en una de las carreras de las universidades de Gran Bretaña, que se basaba en la arquitectura RISC de microcontroladores. La gente de ARM se enteró de ellos, se contactó con los alumnos y, según se dice, los contrató y comenzaron a expandir una familia de microcontroladores con arquitectura RISC de 32 bits. Eso fue en el año 2000 que tuvo la aparición de los primeros microcontroladores comerciales de uso popular, que se llamaron ARM7. Hoy es una arquitectura perimida que ha abandonado el lugar para nuevos desarrollos, y a partir del año 2007 comenzó la segunda generación, que fueron los Cortex. Dentro de los Cortex vamos a ver que tenemos distintas subfamilias para distintos tipos de aplicaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es usuario de Cortex de los presentes? Todos. Todos tienen algún tipo de teléfono celular, todos tienen algún tipo de router, todos tienen algún electrodoméstico que tenga alguna de las distintas versiones de Cortex. Las versiones más económicas de Cortex, que son microcontroladores muy sencillos, que están pensados para teóricamente reemplazar microcontroladores de 8 bits, pero en la práctica sirven para reemplazar lógica discreta, cuestan en nuestro país menos de 50 centavos de dólar. Es decir que en un encapsulado de 8 o 12 o 16 patas tengo un pequeño microcontrolador. Entonces se diseminó muchísimo. Esa sigue perfectamente la ley de Moore que habíamos mencionado en el capítulo anterior, que continuamente al bajar los costos van apareciendo nuevos rubros en los cuales los microcontroladores entran. Por ejemplo, en el automóvil hay un montón de microcontroladores, muchos de los cuales están dialogando entre sí a través de redes. En un automóvil. En un auto de calle. No estamos hablando de los autos de altas prestaciones, de un Audi o de un Mercedes o de un BMW, sino que estamos hablando de como un auto de calle. Esta es la agenda. Vamos a presentar la familia Cortex, en particular los Cortex M4. Vamos a hablar muy por arriba, más corto que otros años, sobre las instrucciones. Vamos a hablar mucho del sistema de memorias y nos vamos a concentrar, quizás lo más importante que tienen, que es todo el sistema de excepciones, de introducciones y excepciones. Y después nos vamos a concentrar un poquito en la familia de nuestra placa. Arranquemos con la introducción. Conceptos fundamentales. Los microcontroladores, todos los microprocesadores buscan código de operación, decodifican el código de operación. Se supone que el código de operación es un conjunto de unos y ceros que le dice al microcontrolador qué es lo que tiene que hacer.
Yo hablo de microcontrolador. ¿Qué es el microcontrolador? Según lo que habíamos visto, es el microprocesador más la memoria de datos del programa, más timers, hoy en día, más comunicación serie. También hoy en día todos los microcontroladores tienen algún tipo de conversor analógico a digital. Después vamos a ver un poquito un diagrama que nos va a permitir aclarar un poco más la cosa. Entonces, por medio de unos y ceros, le dice qué es lo que se quiere hacer, en qué consiste el programa. Hay que decodificar ese código de operación, esas instrucciones, y se ejecuta. Y este es un loop perpetuo. Con lo cual, supónganse ustedes que tenemos un microcontrolador cuyo reloj, para hacer números redondos, es de 1 MHz. ¿Cuánto tarda en ejecutarse una instrucción? No, 3 veces. Tiene que buscar el código, codificarlo, ejecutarlo. O sea, serían 3 ciclos. 3 ciclos. ¿Y eso cuánto dura? Si es 1 MHz. 3 microsegundos. 3 microsegundos. Ahora, detalle importante. Fíjense que se buscó el código de operación. Cuando se busca el código de operación, no se está decodificando nada y no se está ejecutando nada. Después, cuando estoy decodificando el código de operación, no se está buscando nada y no se está ejecutando nada. Es decir, que estoy aprovechando el microcontrolador / microprocesador, lo estoy aprovechando a 1/3 de sus posibilidades. ¿Sí? Porque si son 3 etapas, hay una sola que estoy usando en cada momento. Dejamos acá, lo vamos a seguir más adelante. Entonces, este es el ciclo perpetuo que se va a cambiar con lo que se llama el pipeline, la tubería, que nos va a permitir utilizar a pleno todas las etapas del microcontrolador. La arquitectura von Neumann es la arquitectura en la cual tenemos una sola memoria, que es el caso de la PC, en la cual puedo tener indistintamente datos y el código. Para diferenciarla de la que a nosotros nos interesa, que es la arquitectura Harvard, en la cual, en la arquitectura Harvard, tenemos una memoria de datos y una memoria de instrucciones separadas con sus propios bases. ¿Y por qué es importante esto? Porque al tener bases separados, voy a poder estar buscando un código de operación al mismo tiempo que voy a poder estar escribiendo un dato en la memoria de datos. A nosotros nos interesa, porque nos interesa el tiempo real, porque nos interesa el determinismo, vamos a estar utilizando arquitecturas de tipo Harvard. Entonces, un poco más ampliado. ¿Cómo es la arquitectura? Tenemos el procesador, el decodificador de la instrucción. Acá tenemos memoria no volátil y memoria volátil. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Es memoria volátil y memoria no volátil? Flash sería no volátil. ¿Pero qué significa volátil? Volátil es apagarse, no se puede mantener en el tiempo, pero la información es permanente. Requiere energizado. Requiere que esté energizado. La memoria no volátil la desconecto y se pierde. Típicamente los relojes que no tienen la pila de backup, los relojes de despertador, el reloj que está al lado de la cama, si no tiene la batería de 9 volts, se corta la energía eléctrica y después amanece parpadeando. ¿Por qué? Porque tiene memoria no volátil. Si yo le pongo la pila, la batería, se convierte la memoria no volátil en volátil, la memoria volátil en no volátil, por el hecho de tener pila. Claro, siempre y cuando la batería esté viva. Nosotros tenemos en nuestro teléfono celular memoria volátil y memoria no volátil. Las aplicaciones están en memoria no volátil. Es decir, que las aplicaciones no se me borran cuando se me agota la batería del teléfono. Sí se pierde todo lo que estaba haciendo en ese momento. Por
ejemplo, si estaba navegando por internet, se me pierde la página en la cual estaba navegando. Entonces tenemos memoria volátil y no volátil. Normalmente la memoria volátil está asociada con memoria de datos. Porque los datos van a estar en una memoria de lectura y escritura. La memoria no volátil va a ser la memoria en la cual se va a encontrar el código del programa que yo lo voy a leer solamente. Y después tenemos interfaces programables, en las cuales tendremos displays, discos, ¿qué tal? Buen día. Sensores, captores, etc. Tendremos, por ejemplo, control de motores, lectores de tarjetas SD, etc. En el caso particular nuestro, vamos a trabajar dentro de Cortex con una variante de la arquitectura Harvard. Esa variante es que vamos a tener un mapa único de memoria. Es decir, vamos a tener 32 bits para direccionar, y 32 bits para direccionar significa que nuestra capacidad de direccionamiento será de 2 a la 32. ¿Por qué? Porque tenemos 32 bits de direcciones. Entonces, 2 a la 32 significa 2 a la décima por 2 a la décima por 2 a la décima por 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 a la décima? 24. Y 24. Y eso es un K. Se define como un K. Entonces tengo un K por un K, un mega. Un mega por un K, un giga. 4 gigas. Es decir, que tenemos una capacidad de direccionamiento de 4 gigabytes. No significa de que exista un microcontrolador que tenga 4 gigabytes. Esa es la capacidad de direccionamiento. En el caso de nuestra arquitectura Harvard modificada, vamos a tener una zona reservada de memoria para que haya memoria flash. Fíjense, dije zona de memoria reservada, no dije zona de memoria ocupada. Zona de memoria reservada para memoria flash, otra zona de memoria reservada para memoria de datos, otra zona de memoria reservada para periféricos, otra zona de memoria reservada para memoria externa, para aquellos microcontroladores que hayan sido pensados para colocarle memoria externa. Ustedes piensen que colocar memoria externa significa tener un montonazo de patitas disponibles. Y no todos los micros. Si yo quiero un micro barato, lo quiero chiquitito, pocas patas, pequeño tamaño, fácil de soldar. Si yo me quiero hacer un teléfono celular, le voy a poner un montón de patitas en formato VGA, de esos formatos que son complicados hasta para mirar, no solamente para soldar, pero que tenga un montonazo de patitas y le voy a colocar memoria externa. Con lo cual, bueno, ahí nos aparece el abanico de posibilidades de acuerdo con las aplicaciones que yo quiera correr. Una cosa es un teléfono celular, otra cosa es un control de motores, otra cosa es un sistema de adquisición de datos. Con lo cual, voy a necesitar distintos dispositivos de distinto costo. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con una arquitectura Harvard modificada, en la cual puedo mezclar en un mismo mapa de memoria, en un único mapa de memoria de 4 GB, voy a poder mezclar direcciones y datos. Lo cual no invalida de que pueda estar accediendo a un código de operación y a un dato simultáneamente. Simplemente que no digo, por simplicidad, que tengo 4 GB de datos y 4 GB de código. Tenemos 4 GB, que será un largo chorizo que estará segmentado por pedazos para acceder con un bus o con el otro. ¿Qué es esto? Acá el mapa nos dice que en la zona más baja, 512 megas, vamos a tener código. 512 megas posteriores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, papi?
Ya los muchachos le pagaron a Martincito. 512 megas para memoria de datos, luego 512 megas para periféricos, 1 giga disponible para memoria externa si el microcontrolador fue pensado para tener memoria externa. 1 giga reservado para dispositivos externos si el microcontrolador fue pensado para tener dispositivos externos, y luego 512 megas para los dispositivos propios del microcontrolador, como por ejemplo el gerenciamiento de energía, los modos distintos para programar los modos de bajo consumo, por ejemplo para el controlador de interrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las direcciones de un microcontrolador sería la forma que tiene el micro de encontrar o sea, algo que necesita. Claro, es Medrano 951. Claro. Entonces ahí debemos separar dirección de contenido. Medrano 951, que significa Universidad Tecnológica Nacional. Entonces la dirección es Medrano 951, el contenido es Universidad Tecnológica Nacional. Sí. ¿Cuántos gigas? No serían 4 gigabits. No, bytes. ¿Bytes? La pregunta al revés debería ser, al revés, si el micro trabaja con 32 bits de datos, ¿por qué no son 4 gigas palabras de 32 bits? El micro trabaja con 32 bits de direcciones y 32 bits de datos. Entonces, las palabras para el micro son de 32 bits. Entonces, la pregunta debería ser, ya que tengo 32 líneas de direcciones, ¿por qué en lugar de trabajar seleccionando a nivel de bytes, no trabajo seleccionando a nivel de palabras de 32 bits? Y la respuesta es muy clara. ¿Y qué sé yo? A los diseñadores, digamos, perdón, a diseñadores no. A pesar que trabajamos con micros de 32 bits de datos y 64 bits de datos, los diseñadores siguen trabajando con estructura de memoria tipo de bytes. Son 4 gigabytes. Cada posición de memoria es de un byte. Imagínense estos casilleros de aquí que tienen 8 bits de ancho. Con lo cual, ¿por qué lo hicieron como palabras? Porque ya es un hábito, una generalización de que se trabaja a nivel de bytes. En nuestros teléfonos celulares, que son por lo menos de 64 bits de datos, seguimos diciendo que tiene, internamente 128 GB de memoria, y estamos hablando de gigabytes. Es una forma de independizarnos de si es un micro de 32, 64 o 128 bits de datos, con lo cual lo solucionamos diciendo que nuestra unidad de medida es el byte. Las computadoras dijimos que son computadoras CISC o RISC. CISC, instrucciones complejas, de uso poco frecuente, pero cuando uno necesita utilizar esas instrucciones, está bárbaro que las tengamos, qué sé yo. Si el Ezeiza está nublado y el precio del morrón bajó de 800 pesos y a mi madrina se le pasó el dolor de cabeza, ejecuto tal cosa. Si yo tengo que utilizar esa combinación de eventos, es bárbaro tener una instrucción así de compleja. Pero si a mí me interesa solamente el estado del tiempo de Ezeiza, o el precio del morrón, o el dolor de cabeza de mi madrina por separado, mi madrina cumplió ayer 91 años. Por eso me vino a la cabeza. Está bárbaro, pero ¿cuán frecuentemente voy a combinar las tres condiciones que dije antes? Con lo cual, dicho de otra manera, estoy gastando silicio al cohete. Haciendo un estudio estadístico, que ahora vamos a ver algunas conclusiones, se vio que las instrucciones que se ejecutan más frecuentemente son pocas. Con lo cual lo que se hizo fue
cambiar la filosofía, dejar el mundo Intel, el mundo de los Core i3 y 5 y lo que sea, y del Pentium antes, dejar ese mundo de instrucciones complejas y pensar en un mundo de instrucciones más simples que se ejecutan en menos tiempos y que consumen menos energía y menos área de servicio. Que es lo que llamamos arquitectura RISC. Reduced Instruction Set Computer. Computadoras de repertorio de instrucciones reducidas. ¿Por qué hacemos esta historia? Bueno, se hizo estadísticamente un análisis de tipos de instrucciones y cuán frecuentemente se utilizaban. Y se llegó a la conclusión de que 2/3 de las instrucciones eran movimiento de datos y control de flujo. Branches, saltos. Y movimiento de datos entre registros, movimiento de datos entre registro y memoria y viceversa. Entonces lo que se hizo fue optimizar la ejecución de estas instrucciones. Con lo cual, voy a tener que, en una sola instrucción tendré que preguntar en una instrucción por el estado del tiempo N6. En otra instrucción, preguntar por el precio del borrón y en otra instrucción preguntarle a mi madrina si se le pasó el dolor de cabeza. Pero de vuelta, estoy serializando lo que antes era una sola instrucción, pero que se usaba poquísimo, casi nunca. Las computadoras sí que tratan de juntar todo, sigue haciendo eso. No, ya no son tan cis como eran antes, sino que lo que hicieron fue los códigos de operación reducirlos en pedacitos o tomarlos por pedacitos que se procesan por separado. Y no es cis puro ni es RISC puro, en el caso de las PCs actuales, de las nuevas generaciones. Porque justamente si seguían con ese tipo de repertorio de instrucciones cada vez más complejo, iban a aumentar el área de silicio, iban a aumentar la disipación de energía, al tener mayor área de silicio, iban a necesitar ventiladores cada vez más grandes, con lo cual el mundo se les iba al cuerno, paulatinamente se está migrando. Ustedes fíjense que las nuevas Mac vienen la historia de Mac es muy interesante. Apple tenía en sus comienzos un procesador dedicado que se llamaba PowerPC. Ese procesador dedicado, que era muy poderoso, no les permitía bajar el consumo para generar computadoras de lo que ellos llamaron las computadoras de tipo cuaderno, las MacBook. Con lo cual decidieron dejar de lado toda la historia de esos procesadores y cambiar a Intel, que Intel les ofrecía en los Pentium y en los Core i3 y i5 que tenía en esa época, poder trabajar sin el ventilador y lograr entonces computadoras de menos de 1 centímetro de espesor. Llegó un punto en el cual Intel no les permitió seguir bajando el consumo. Y hace 2 años, en el 2020, cambiaron de procesador nuevamente y están utilizando un Cortex diseñado por Apple. Lo cual, fíjense, es maravilloso porque fue motivo de estudio cómo hicieron para cambiar de procesador sin que el usuario se diera cuenta. Es decir, manteniendo el sistema operativo y manteniendo las aplicaciones. Hoy en día, y es un detalle bastante significativo, el procesador de Apple se llama M1 y es un Cortex diseñado por ellos específicamente. Bueno, la arquitectura RISC entonces es nuestro mundo de vivencia a partir de ahora. Entonces, lo que se buscó es tener un procesador con menor consumo y se cambiaron ciertos conceptos de diseño. Hasta el momento en que apareció ARM,
se diseñaba un microprocesador y después se hacía un compilador para ese microprocesador. En el caso de ARM, y en particular en Cortex, la arquitectura se pensó con el C en la cabeza. Es decir, es muy eficiente para generar código, para compilar código generado en C, porque se imaginó con el C. Y se incorporaron todo un montón de cosas dentro de la estructura del micro que fueron muy novedosas. Algunas de las cuales las hemos visto en el primer capítulo de la materia. Las instrucciones complejas no existen. Fíjense que dije las instrucciones complejas no existen y me empezó a crecer la nariz. Vamos a ver que es parcialmente cierto. Por ahora, aceptémoslo de esa manera. Con lo cual, el caso que mencionaba yo antes de Ezeiza, Morrón y mi madrina, en lugar de ser una sola instrucción compleja, serán ahora 3 instrucciones simples. Sí. Una pregunta, pero ¿por qué se buscó diseñar un procesador que tuviera pocas instrucciones? ¿No serían más instrucciones? No, no, son pocas instrucciones. Reduced instruction set. Pero entonces, para tener menos funcionalidades. Lo que pasa es que a ver, lo que voy a decir es una herejía, pero tómenlo por la altura del curso. ¿Cuántas cosas más que sumar, restar, and, or, mover datos necesito? Son las cosas básicas. Si eso las hago rápido, lo que antes tardaría en ejecutar una instrucción muy compleja, y ahora voy a tardar más o menos lo mismo, más o menos, haciéndolo serializado, pero instrucciones mucho más rápidas. ¿Por qué más rápidas? Porque al trabajar con menor área de integrado, voy a poder aumentar la frecuencia de trabajo. Ustedes piensen que los primeros microcontroladores de 8 bits tenían un cristal de 1 MHz. Hoy en día es común hablar de un microcontrolador que trabaje a 200 MHz. Eso es común. El nuestro, que es un microcontrolador económico, trabaja a 84 MHz. ¿Por qué? Porque instrucciones simples necesitan muy pequeño espacio en el integrado, en el chip. Al tener poco espacio, disipa poca energía. Al disipar poca energía, puedo aumentar el clock. Con lo cual, compenso las instrucciones largas y poco usadas con instrucciones más chiquititas y que puedo ejecutar en menor tiempo. Un comentario, también respecto a tu consulta de la CIS. CIS, a mí es una discusión que en realidad es vieja ya, soy prácticamente no se llama más esa discusión de si la CIS o RIC, cuál es la mejor. CIS, también la contra que tiene es que es cierto, vos con una instrucción podés hacer, muevo el dato de tal registro a tal registro, lo corro 5 posiciones y indexo, eso tiene 20.000 funcionalidades que vos le podés hacer en una sola instrucción. Pero la contra que tiene es que esa instrucción no se va a ejecutar en un solo ciclo de reloj. Tal vez vos vas a mano y te dice se ejecutan 25 ciclos de reloj. Y en esos 25 ciclos de reloj, vos con una arquitectura RISC, por ahí, con 6, 7, 8 instrucciones lo pudiste resolver. O sea, no es que sí, es más rápido que RISC. Claro, sí. Sería como más fácil de usar para algunas cosas, pero menos. Pero tenés que leer organizado. O sea, si vos vas a programar en Assembler, tenés que leerte los 3, 4, 5 manuales de 500 páginas para saber qué instrucción usar para resolver lo que vos querías. O el compilador tiene que ser un compilador realmente complejo para traducir el código y la instrucción que mejor se adecua a la arquitectura. Inclusive, ustedes fíjense que llegó un punto en la arquitectura CIS que se llegó a 2,5 GHz, 3 GHz, y no se pudo seguir aumentando porque necesitaban turbinas para disipar. Entonces lo que hicieron, en lugar de seguir aumentando la frecuencia de trabajo, crearon varios núcleos. Es decir, hoy en día estas máquinas tienen 4, 8, 16 núcleos. Entonces lo que se hizo fue paralelizar, hacer que el sistema operativo fuera más complejo,
porque las tareas las tenía que fragmentar. Los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, lo que hacen es, el programa lo fragmentan y le mandan un pedacito a este núcleo, otro pedacito a este núcleo, otro pedacito a este núcleo, y después tienen que ejecutar los resultados. ¿Por qué? Porque si seguían aumentando la frecuencia, ustedes recuerdan lo que habíamos visto en el primer capítulo, que la potencia disipada crece linealmente con la frecuencia. Con lo cual, la conclusión es, iba a necesitar empezar a sumergirlos en helio líquido. Y la solución fue buscar una arquitectura más sencilla. Se aprovecha mejor el área de silicio utilizando típicamente un tercio y un cuarto de área de silicio equivalente para un procesador x86, significa los procesadores de tipo Intel. Menos consumo de energía, menos tiempo de desarrollo y rinde más la energía. Hay una forma de medir el rendimiento que es el miliwatt por megahertz. Problemas. No ejecuta código x86. La respuesta del mercado fue rápida. Hoy en día encontramos perfectamente todas las aplicaciones que se nos ocurran para cualquier procesador. En nuestro teléfono tenemos Office. En nuestras tablets tenemos Office. Están corriendo sobre Cortex. En mi computadora estoy corriendo Office y es una arquitectura distinta. Entonces, vamos a necesitar varias instrucciones RISC para ejecutar una sys. Aunque el tiempo de ejecución, y bueno, más o menos va a ser comparable. Pero lo que me importa es poder disminuir el consumo por instrucción. Vamos a trabajar con instrucciones de procesamiento de datos, movimientos de datos. Procesamiento de datos significa AND, OR, suma, resta, multiplicación y ahora también división por hardware. Ahora también significa que con Cortex apareció la división por hardware. Vamos a tener instrucciones de control de flujo, branch, salte a tal lugar, comparar dos variables, dos registros, y si el registro A es menor que el registro B, saltar a ejecutar el código que se encuentra en tal lugar. Caso contrario, ejecutar el código que se encuentra en tal otro lugar. Eso es lo que llamamos instrucciones de control de flujo. Y después tendremos instrucciones especiales. Vamos a trabajar con una máquina de 3 direcciones, en la cual vamos a tener primero operando, segundo operando y resultado como direcciones. Y vamos a trabajar con un contador de programa. El contador de programa es el puntero que me va a estar apuntando a la próxima instrucción a ejecutar. La diferencia entre, y lo que decía Juan recién, instrucciones que son mucho más largas, que llevan varios ciclos, en el caso de sys, por ejemplo, esta instrucción de sumar en la posición de memoria A con la posición de memoria B y guardar el resultado en la posición de memoria C, me llevaría 32 bits de dirección para el resultado, más 32 bits para el segundo operando, 64, más 32 bits para el primer operando, 96, más el código de operación, pongámosle para hacer uniforme 32 bits, 128 bits. Que tienen que pasar por un bus de datos de 32 bits. Es decir, que pasarán, en el caso de la Panamericana, que se me cortó y tengo que pasar por un puente, o porque hubo un accidente y tengo que pasar por un carril. Pasarán en 4 ciclos sucesivos. Es decir, con lo que decía Juan, esta instrucción que estaba completa, es el sueño del pibe, lo voy a tener que fragmentar, de hecho, al pasar por un bus de 32 bits y pasar entonces los 128 bits en 4 ciclos de máquina. Nosotros vamos a hacerlo distinto. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar registros del procesador. ¿Qué es un registro? ¿Qué es lo que saben ustedes de Digitales 1 que es un registro?
una dirección de memoria donde está almacenado Dirección, no me gustó. un espacio de memoria donde Ajá. está almacenado toda información relevante en cuanto al procesador. Digamos, ¿y por qué está compuesto? Flip-flops. Por flip-flops. Entonces el registro será un conjunto de flip-flops que tengo adentro del micro, con lo cual los accedo así de rápido, porque están pegaditos. Y pensemos, el ejemplo, esto es válido para que lo recuerden a lo largo de toda su carrera. Ustedes se ponen a estudiar. Se ponen a estudiar, tienen los apuntes. Van a tener libros al lado en la mesa de trabajo. Van a tener, en su biblioteca van a tener más libros también. Y vamos a tener la biblioteca de la universidad. Entonces, cuando ustedes están trabajando con sus apuntes, esos son los registros. Cuando ustedes usan los libros que tienen al lado, van a tardar un poquito más que con los apuntes porque lo tenían enfrente de ustedes y es justo lo que tenían que estudiar. En el caso de los libros van a tener que empezar a buscar lo que tienen que estudiar, van a tardar un poquito más y eso es equivalente a la memoria del microcontrolador. Cuando van a la biblioteca de sus casas, esa es la memoria externa del microcontrolador, es decir, memoria que se le puso alrededor del micro. Pero tardan más porque tienen que levantarse, ir a buscarlo, saber es este. Esa es la memoria porque en el caso de nuestra placa con microcontrolador, voy a tener que activar los buffers, acceder a la memoria que tiene lo que se llama tiempo de acceso, que el nombre dice bastante, el tiempo que tarda en darme la información que le pido. Y a su vez tendré luego, si no tengo la información ni en mis apuntes, ni en los libros arriba del escritorio, ni en los libros en mi biblioteca, tendré que venir a la universidad. Y ahí tengo que tardar tiempo porque tengo que viajar y ahí tardo mucho más tiempo. Eso es, por ejemplo, cuando tengo datos en un disco externo, que se tarda mucho tiempo en acceder. Entonces, Sí, pues vi que ibas a cambiar la presentación. no, No, tenía una pregunta con el tema de esta palabra instrucción, vos la podés leer en un solo ciclo del clock, digamos. en sys, No, todo eso es una sola palabra. no. Ah, No, porque ojo, dije, las direcciones son de 32 bits. está bien, entonces son 4 palabras. Son 4 palabras. Por eso, ese es el problema de sys, y lo que decía Juan antes, que no la voy a leer en un solo ciclo, sino que voy a necesitar varios ciclos de lectura. ¿Qué dice 3? ¿Cómo? ¿Por qué dice 3? O sea, 3, porque son 3 direcciones. Una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. La primera se me ocurrió. El código de operación no está como. No es una dirección. Es un valor binario. Bueno, yo iba a decir algo más. No le requiere un ciclo, no sé, identificar el código de operación. Por supuesto. O sea, cuatro ciclos. 4 ciclos, pero 3 direcciones. Sí. Yo lo que pensaba es que el código de operación tenía de alguna forma una dirección también asociada. Bueno, el código de operación. El código de operación está apuntado por el contador del programa. El contador del programa, como su nombre lo dice, es un contador. Un contador, como también lo que ustedes vieron en Digitales 1, que va apuntando a esta instrucción, esta instrucción, esta instrucción, esta instrucción. Y cuando se encuentra con un salto, con lo que habíamos llamado un control de flujo, salta para el otro lado porque así fue previsto. Otra, para algunos casos, los libros que tengo arriba del escritorio es lo que se llama memoria caché. La memoria caché es un concepto que lo tienen en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras.
he notado que realmente los problemas de conectividad en el último año han crecido en forma superlativa. Pregunta. O sea, acá el código de operación, o sea, lo que apunta el montador del programa es solo el código de operación o todas las 4 palabras. Y, a ver, imaginémoslo en el mapa de esta manera. O sea, yo me acuerdo de uno creo que era, o sea, vos tenías como el contador que te apuntaba todas las palabras, que ahí tenías todo, la operación, la dirección del operando. Veamos ahora un poco, ya que surgió el tema, un poquito más en detalle. Esta es la memoria. Entonces tengo el contador del programa aquí. La memoria dijimos que es a nivel de byte. Y dijimos que ¿por qué es a nivel de byte? Por razones históricas. Entonces voy a tener bit 0, bit 7. Un código de operación de 32 bits, ¿cuántos bytes va a utilizar? 4. Entonces tendré para el código de operación, esto será el código de operación. Para la dirección del primer operando, estoy representando ese caso. Para el primer operando tendré 1, 2, 3, 4. Esto será la dirección primer operando. Para el segundo operando tendré también 4 bytes y para la dirección del resultado tendré 4 bytes también. ¿Dónde empezará la próxima instrucción? Acá. Es decir, que el microcontrolador tendrá que llevar cuenta de qué tipo de instrucción está ejecutando, cuántos operandos tiene, y automáticamente tendrá, en este caso, que reposicionarse donde termina toda la instrucción. Esto es para arquitectura CISC. La gran ventaja que tiene nuestra arquitectura RISC es que todas las instrucciones son de 32 bits. Es decir, que no tiene que hacer toda esta historia. De vuelta me volvió a crecer la nariz. Pero todas las instrucciones por ahora son de 32 bits. Sí. Y ese opcode sería lo que uno guarda, sería el código, o sea, lo que guarda en la parte del programa. O sea, es la instrucción. Claro. El código de operación me dice qué es lo que quiero hacer. Sumar, restar, multiplicar, y me dice si tengo o no más operandos. Lo que me refería es los códigos de operación de tu programa son almacenados en la flash. Sí. Típicamente sí. Pero entonces, o sea, en RISC solo guarda el código de operación y si hay operando, si el contador del programa no lo ve ahí, ¿cómo sabe dónde está? Qué buena pregunta. Y la hizo en el momento que habíamos quedado que tenía que hacerla. Estuvo bien sincronizado. En RISC, ¿cómo sabe dónde están los otros operandos? Entonces, en RISC, vamos a trabajar, enseguida va la respuesta. Sí, creo que dejó de compartir la pantalla. Cuando se... ¿Ahora? Sí. En todos los lugares que me toca moverme,
Ayer tuve una entrevista por Zoom en mi casa, que tengo 100 megas, trabajaba yo solo, es una zona de casas bajas, es decir, que no son esos edificios, y estaba en un Zoom, que Zoom es un caño, y me aparecía su conexión es inestable. Bueno, y acá pasó lo mismo. Entonces, bajo consumo. Bueno, ¿me escuchó? Igual desde la semana pasada, la mamá la gana. Aparece algo nuevo. Dijimos que fue pensado para trabajar en el lenguaje C, el microcontrolador, y tiene incorporado dentro del chip GTAG y SWD. Las dos cosas. Fue pensado para trabajar con lenguajes de alto nivel. Y acá está la respuesta que habíamos dicho. Nos desfasamos en la planificación por una imagen. El micro Cortex trabaja con instrucciones de 32 bits. Es decir, cada código de operación / instrucción va desde 0 hasta 31. ¿Cómo es que resolví el tema de los operandos? Bueno, ustedes recuerden que habíamos dicho que el precio que pagábamos por trabajar con arquitectura RISC era serializar las instrucciones. Entonces, lo que hice fue, por ejemplo, en una instrucción previa, cargué el primer operando en el registro este. Ustedes deberían recordar que Cortex tiene 16 registros de 32 bits, que se llaman R0 a R15. Entonces, podría ser que el primer operando lo guardé en, cualquiera puede ser, porque son equivalentes todos ellos, en el registro R4. En otra instrucción cargué el segundo operando en el registro R0. Ejecuto la instrucción diciéndole el resultado, guardámelo en el registro R9. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Historia. Cargué el primer operando en una instrucción hace un rato en el registro R4. Cargué el segundo operando en el registro R0. Ejecuto la instrucción diciéndole, sumame R4, el contenido de R4 con el contenido de R0 y guardá el resultado en el registro R9. Ya hice la operación suma. Y ahora le tendré que decir en otra instrucción, guardame el resultado que está en R9 en la posición de memoria Pepito. Pero ahí para nombrar, digamos, en la última instrucción, en una de las últimas instrucciones, cuando le decís, bueno, sumá estos dos registros que guardé. Es en una instrucción, no en una de las No, últimas. me refiero, primero llevas un operando a un registro, Sí. después llevas otro operando a otro registro, Sí. y después sumás, por ejemplo, todos los operandos, pero en esa instrucción para nombrar, por así decirlo, a esos operandos, ¿no te ocupó también? No, porque como son 16 registros, para nominar uno de 16 registros, ¿cuántos bits necesito? 4. Fíjense, 16 a 19. Son 4 bits. El segundo operando son del 12 al 15, 4 bits. Y el resultado también será de 8 al 11, 4 bits. No son independientes. O sea, son los 4 de los 16 registros que tiene para guardar. Usa, por ejemplo, para guardar A en uno, para el segundo operando, usa de los mismos, la misma memoria. No es que tiene para Son 16 registros. Son 16 registros que tiene adentro. Si yo quisiera, el resultado lo puedo llegar a colocar, si yo quisiera, en cualquiera de los operandos previos, por ejemplo el R4.
Pero son registros internos. Si quieren verlos, y lo que voy a decir ahora se autodestruirá en 30 segundos, véanlo como posiciones de memoria que están dentro del micro. Son flip-flops. ¿Alguna pregunta? No entendí por qué los registros son de 4 bits. No, yo no digo que los registros sean de 4 bits, yo digo que son 16 registros. Sí. Pero para designar uno de 16 registros, necesito 4 bits. O sea que esas tres secciones, cada una Es de 4 bits. Cada una direcciona a 16 registros. Cada una elige uno de 16 registros. Que, de vuelta, nada me impide que sume R4 con R4 y que guarde el resultado en R4, que sería equivalente a multiplicar por 2. ¿Está bien? Es decir, tengo libertad para manejar el código de operación como se me ocurra. Ahora, ¿ustedes se imaginan programar en binario? Es decir, escribirle al micro 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bueno, yo lo hice. Era joven. Y eran micros que tenían 256 instrucciones. Y se manejaban con una cartilla. Entonces uno actuaba como traductor, como compilador. Ustedes van a trabajar de otra manera. Van a trabajar o en C, y tendrán un compilador que le lleva el lenguaje C a binario, o en Assembler, que es bastante amigable, no es ni tortuoso ni pecaminoso trabajar en Assembler. Y podrán mezclar, es decir, esto es importante. Yo no puedo ir y decirle en voz baja al micro, quiero que sumes la posición de memoria tal, no. El micro no me entiende, el micro entiende unos y ceros. Yo no entiendo unos y ceros, entonces necesito un traductor. Y el traductor se llama compilador. Lo que yo entiendo es escribir if, tal cosa, else, eso lo entiendo. O move R4, R5, eso lo entiendo. Pero no entiendo el binario. Pero lo que entiendo yo, el micro no lo entiende. Entonces el traductor se llama compilador. O sea, uno lo que escribe varias sentencias, por ahí se puede traducir en un solo código de operación. Yo diría que al revés. Lo que uno escribe en una sentencia... No, por ejemplo, si yo digo guardar en A, tal, y después digo guardar en B, tal, y el resultado, todo eso lo junta en un solo código. En un solo código. ¿Sí o no? No hay una regla general. Cuando el docente dice no hay una regla general, no es que está escapando una respuesta, sino que no hay una regla general. Puede ser que también lo usemos para escapar, ¿no? Pero eso queda feo decirlo. Bueno, ahí es donde están los operandos y el resultado, en ese pedacito. Acá tenemos, lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, pero aquí tenemos el resto del mundo de la instrucción. Lo que está aquí que aparece en 0 es el código de operación propiamente dicho. Son pocos bits. Son pocos bits. Lo que me dice sumar, restar, multiplicar, dividir, AND, OR exclusiva. Y tendré un conjunto de bits que son modificadores. Es decir, que me permiten decirle algún detalle adicional. Ahora vamos a ver un buen ejemplo de la vida cotidiana. A ver, ¿a quién le gusta café con leche en el desayuno? Me imagino que la mayoría. Ahora, imagínense ustedes que tienen una taza, llenan la taza de café y después quieren ponerle la leche. No va. Hay que buscar alguna otra solución.
¿A qué viene eso? Vamos a dar un conjunto de frases que parecen inconexas. ¿Cuál es el tamaño de nuestras instrucciones? 32 bits. ¿Cuál es el tamaño de las direcciones? 4 bits. 4 bits cuando están adentro ya están adentro del micro. ¿Cómo hago yo para decirle, quiero cargar la dirección tal para apuntar al primer operando? El operando está en la memoria externa. ¿Cómo hago yo para decirle al micro, quiero cargar la dirección de 32 bits para apuntar? Es el caso de, tengo la taza llena de café, 32 bits, y le quiero meter 32 bits más. ¿Cómo hago? No tengo solución. Tengo que buscar alguna alternativa. Entonces, lo que en sí sería sumar operando, la dirección del operando 1 con la dirección, sumar el contenido de la dirección apuntada por el operando 1 más el contenido de la dirección apuntada por el operando 2 y guardar el resultado en la dirección result. Eso sería una sola instrucción, pero de vuelta es una instrucción que tiene por lo menos 128 bits. ¿Cómo lo haría en SYS? Lo vamos a hacer despacio y si es necesario después lo repetimos. Primero de todo, y acá nos aparece la ayuda del compilador. Dijimos en algún momento que la arquitectura Cortex es una arquitectura de tipo load store, es decir, que separa los accesos a memoria para leer o escribir de los movimientos entre registros. Los movimientos entre registros son fáciles. Los movimientos, accesos de memoria son distintos. ¿Por qué me interesa el acceso a memoria? Porque los periféricos son dispositivos que actúan como si fueran posiciones de memoria. ¿Periférico qué es? Comunicación serie, por ejemplo. Entonces digo, load, LD load, register, R0 igual oper 1. ¿Qué significará el igual este? Lo vamos a ver en un minuto. Entonces, cargo en R0 por medio del artilugio este del igual la dirección de oper 1. Cosa que es de vuelta, tengo la taza llena de café y le quiero meter leche. Acá es el artilugio que me permite el compilador para tratar de resolverlo. Es decir, de alguna manera puedo meter en una misma taza llena de café la misma cantidad de leche. Luego digo, cargo en R1, corchete significa el contenido de la dirección apuntada por. Corchete significa el contenido de la dirección apuntada por. Este es un lenguaje casi universal. Entonces, cargo en R1 el contenido de la dirección apuntada por R0. Es decir, cargo en R1 el valor oper 1. Aquí lo que hice fue cargar en R0 la dirección de oper 1. Y luego lo que hago es cargar en R1 el valor oper 1. Sí. Eso es lo que decía antes, si hay que se subdivide como la forma de armar todo ese chorizo es subdividiendo así la Exactamente, lo que voy a hacer es cargar en R1 oper 1. Y acá lo que voy a hacer es cargar en R2 oper 2. Y luego sumo, esto está escrito en árabe o en hebreo, como ustedes quieran. Hay que leer de derecha a izquierda, salvo algunos casos. Entonces, sumo R1 más R2 igual al resultado en R3. No es magia, es la sintaxis de la instrucción que está en el manual. ¿Eso sería assembler? Sí. ¿Vio que no duele?
en 6, 7 años uno lo aprende. No, en serio, es chiste, es chiste. Yo soy muy amigo del Assembler. A mí me gusta trabajar en Assembler porque uno ve realmente cómo es que el micro trabaja. Por eso cuando ustedes empiecen a trabajar, una de las ventanas les permite ver lo que escriben en C, cómo el compilador le genera el Assembler equivalente, y fíjense que uno empieza a entender el funcionamiento del micro recién ahí. Entonces, sume y tengo el resultado en R3. Lo que hago ahora es cargar en R0 la dirección del resultado. Y guardo, y acá este es uno de los pocos casos en que dejamos de escribir en árabe o en hebreo, guardo el contenido de R3 en la dirección apuntada por R0. Entonces, cargo el primer operando en un registro, en R1, cargo el segundo operando en otro registro, R2, hago la suma y guardo el resultado en R3. Es decir, lo que en sys sería un choclazo, lo he resuelto en varias instrucciones. Nos queda un tema, bueno, y estas serían las variables que utilizo. Ahora, hay un tema que acá, esto parece un galerazo. Nada por aquí, nada por allá, el igual me resolvió todo. De vuelta, tengo una incongruencia. Tengo la taza llena de café y le quiero poner leche. Es decir, tengo una instrucción que tiene 32 bits máximo, y es en serio máximo, y le quiero meter, aparte del código de operación, le quiero meter una dirección. ¿Me quería preguntar algo? Sí. Sí. Ahí, por ejemplo, no se podría omitir la primera línea y poner directamente R1, corchete operando 1, o sí o sí le tenés que pasar. Es que de vuelta no puedo, no tengo forma de direccionar directamente memoria. O sea, sí o sí tenés que primero en el registro guardar la dirección de la. Claro. Si yo, por ejemplo, trabajara, como hicimos en alguna época, con los procesadores de Intel, puedo decirle cargar un registro con el contenido de una posición de memoria. Pero lo que pasa es que me quedaba una instrucción muy larga de varios bytes. En este caso sería de varios 32 bits. Y acá partimos de que todas las instrucciones son como máximo de 32 bits. No tengo posibilidad de extenderme en otro pedazo de instrucción. Para una aclaración de hago. Mirá que la primera instrucción no está cargando el valor, sino No, está cargando no. la posición de memoria y después lo apunta del segundo. Por eso es que, insisto, es una estructura que se la define como load store. Son las formas de direccionar memoria. No puedo decirle directamente, sumame el contenido de R2 con la dirección apuntada por, el contenido de Oper 1. Tengo que hacerlo por paso. Tengo que apuntar a la posición de memoria, leerla y guardarla en un registro. Y las operaciones, eso lo vamos a escribir en rojo más adelante, las operaciones se hacen solamente entre registros. ¿Cómo es que se hace? Supongamos que esta es la manganeta que tenemos que tratar de entender una vez. Tengo la taza llena de café, le quiero poner la leche. La forma de poner la leche es por medio de este signo igual. Este signo igual, el microcontrolador no lo entiende. Quien lo entiende es el compilador. El compilador dice, tenés la taza llena de café y querés ponerle leche. ¿Cómo hacemos? Lo que se hace es lo siguiente. Tenemos un programa. Estamos en esta instrucción ejecutándola. Queremos cargar en R0 32 bits. Lo que hace el compilador es, se fija dónde termina el programa que estoy escribiendo, la función, la rutina que estoy escribiendo. Y allí, donde terminó, es decir, la primera posición de memoria libre que encuentra, en memoria flash, me escribe el valor 1, 2, 3, 4, 5, que es el valor que quiero cargar.
El compilador me calcula la distancia que existe entre la instrucción que estoy ejecutando y el lugar en donde me puso el valor que quiero cargar. Y el compilador solito me dice, bueno, cargamos R0 desde la dirección dada, apuntada por, fíjense, corchete, contenido apuntado por PC más delta. Es decir, el PC es el registro contador de programa, es el registro R15. Pero cualquiera de los 16 registros puede ser usado como puntero a memoria. Con lo cual, el compilador me resuelve el problema. El compilador me escribió en la primera posición de memoria libre el valor que yo quiero cargar en R0. Me gastó una variable, ¿sí? Una posición. Una palabra, no una variable, una palabra. ¿Sí? Me calculó la distancia desde el punto en el cual estoy ejecutando la instrucción hasta el lugar en donde él me puso el valor que quiero cargar en forma inmediata. Lo llamamos delta, es un número binario, evidentemente. Y automáticamente me genera una instrucción que es cargar R0 desde la dirección apuntada por el contador del programa. El contador del programa está apuntando acá. Está apuntando acá, pero el contador del programa está apuntando a la instrucción que estoy ejecutando. Me calcula, me computa temporariamente sin afectar ningún registro. Tiene instancias para hacer eso, calcular en forma temporaria sumas. Apunta a la dirección en la cual se encuentra el valor que yo quiero cargar y me lo lleva al R0. De vuelta, eso lo hizo como un precompilador que tiene el compilador propiamente dicho cuando encuentra la directiva igual. Se lo llama también pseudocódigo, porque no es entendido por el micro, eso lo entiende el compilador. Mira, igual, en la anterior diapositiva, igual le significaba guardar en R0 la dirección del operando, si no estás cargando directamente en R0. Es que se supone que 1, 2, 3, 4, 5 es la dirección del operando. Ah, exacto. Sí, sí, está. Se supone que la dirección oper1 es la dirección del operando. En el fin de semana, con el mate al lado tranquilo, lo revisan y escuchan por las dudas todas las discusiones que surjan y por supuesto mandan mail ante cualquier duda que haya. ¿Alguna pregunta? Sí. Ese mecanismo de lenguaje, digamos, el funcionamiento relativo. Utiliza el direccionamiento relativo. Sí, utiliza el direccionamiento. No es exclusivamente direccionamiento relativo, usa el direccionamiento relativo. Vamos a ver que cuando veamos un poquito de instrucciones, a poco, yo tengo forma de decirle, darle este delta, pero claro, este delta no puede ser de 32 bits. Ese delta tiene que ser un chiquitito, típicamente 12 bits. 12 bits significa 4K. Entonces se supone de que en el entorno de 4K voy a poder poner la variable, si no el compilador me va a insultar. Si me dice que no tiene posibilidades, me va a insultar y dice, arreglarlo de alguna forma. O sea, ese delta es un espacio que está dentro del código de operación. ¿Vamos para atrás? No, pero digo como de la memoria flash, de los registros. O sea, tenés todos los registros y el delta es el espacio entre los registros. El delta es en memoria. Ahora vamos de vuelta. ¿Ven estos bits que me aparecen aquí al final de todo el código de operación? Ahí es donde yo puedo colocar el delta. Es decir, dentro de la instrucción tengo un lugar en el cual puedo colocar ese valor delta. Tengo instrucciones que yo le puedo decir, cargame R5
desde el contenido de la posición de memoria apuntada por R7 más 45. Mejor que decir es escribir. Yo tengo la posibilidad de decir, cargar el registro R5 desde la posición de memoria apuntada por R9 más 45. Tengo la posibilidad de decir cargar el registro R5 desde la posición de memoria apuntada por R9 más R11. Sin modificar R9 y sin modificar R11. Se hace una suma temporaria para apuntar a memoria sin afectar ninguno de los registros y con eso se obtiene el dato de memoria que se quiere traer. Pero, o sea, estás, digamos, apuntando, o sea, te estás refiriendo a una posición de memoria a través de los registros. Creo que sí. Uso los registros, puedo usar los registros como punteros a memoria. Los 16 registros se pueden usar como puntero a memoria, inclusive el contador del programa, como vimos en el ejemplo este. Ah, sería por estar claro, cuando dice R9, en realidad ve la dirección que ya cargaste antes en la memoria. Por supuesto que he cargado anteriormente en R9 algún puntero. Claro. Sí. Ya son R15, no puede pasar que se escriba algo y se pierda el programa. Sí, claro. ¿Y por qué te deja la disponibilidad de...? Para hacer eso. Para hacer direccionamiento relativo al contador del programa. Pero R15 se supone que no deberías modificar nunca, pues si no, estropeaste todo. Otra de las frases que iba a decir antes, y que después el devenir de la clase me llegó, y esto es para que lo anoten en 5 colores, lo resalten. El microcontrolador es un siervo fiel y estúpido. Fiel, porque va a hacer lo que yo le diga. Y estúpido, porque va a hacer solamente lo que yo le diga. No tengo forma de decirle en voz baja, cambiame la velocidad de la comunicación serie como si fuera un secreto. Si yo le digo, cambiame el contador de programa, me lo va a cambiar. Y el programa, si no lo pensé bien, se me va a ir a los caños. ¿Me permite a mí cargar, modificar a mano, a pedal el contador de programa? La respuesta es sí. Porque es un registro más. Ahora, yo tengo que saber muy bien lo que hago cuando cambio el contador de programa. Acuérdense, porque lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Puedo cambiar el contador de programa? Sí. Que más, de hecho, cambiando el contador de programa, vos podés hacer un branch en tu sistema, vos podés hacer un salto. Sí, bueno. O volver de una subrutina. Claro, Porque porque bueno. tiene que guardar siempre, tiene que guardar donde se quedó el contador de programa, cuando salga de la rutina, y después restaurar el código de operación. Como es RISC, no tengo instrucción call, sino que es un branch, un tipo especial de branch. Y no tengo instrucción de retorno. ¿Cómo funciona el llamado a subrutina? Me anticipo, pero para tratar de redondear la idea. Tendré una instrucción que se llama branch and link. Branch and link. A la dirección apuntada por, qué sé yo, R9. Branch and link significa guardar la dirección de la próxima instrucción a ejecutar, lo que debería ser la dirección de retorno, en el registro R14, que se llama justamente link register. ¿Lo puedo usar para otra cosa? Sí, lo puedo usar para otra cosa. ¿Lo puedo sobreescribir cuando tenía la dirección de retorno? Sí, lo puedo sobreescribir y hacer pelota todo el programa. Es un siervo fiel y estúpido.
Entonces, branch and link salta a ejecutar la dirección que se encuentra apuntada por R9. Como retorno, acá entonces, en la dirección apuntada por R9, tengo la subrutina. La ejecuto. Como retorno de la subrutina, recuerden, la dirección de la próxima instrucción me quedó guardada en el link register alias R14 o R14 alias link register. Entonces termino, no tengo instrucción de retorno de subrutina porque es arquitectura RISC, digo simplemente move PC LR. Ojo, seamos sinceros, el compilador me va a decir, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No hay formas mejores de resolverlo, me va a decir. Pero en este momento aceptemos esto. Estoy ahora con criterio sobreescribiendo el contador del programa. ¿Por qué con criterio? Porque estoy retornando de la subrutina. Y el registro R14, link register, puedo usar cualquiera de las dos nomenclaturas, o R14 o link register. Vuelvo al programa principal. Y si dentro de la subrutina quiero llamar a las otras subrutinas, como tengo un solo link register, yo me tengo que encargar, si vos fiel y estúpido, yo me tengo que encargar de guardar temporariamente el anterior contenido del link register. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa fila me está matando. Me está haciendo ganar el sueldo. Si mi programa en Assembler tiene más de 4, para más de la cantidad necesaria, de la cantidad que tiene el computador de programa disponible, ya se rompe todo, ¿no? O sea, si yo tengo más de 12 a 32 líneas de código, ya. La autoestima la tiene alta para escribir programas de más de 4 GB. Pero, Le podemos tirar algún proyecto importante, ¿eh? no, porque yo para entender bien se quiere tener. Sí, es cierto. No, pero ojo, el compilador en ese sentido es muy hincha. El compilador se va a estar fijando de los entornos. Si yo lo programo, me va a guardar zonas de memoria para cada una de las tareas y si sobreescribe, me va a decir, guarda que estás escribiendo una zona de memoria que no es tuya. El compilador en ese sentido es muy esquemático. De hecho, a la 32 que mencionas vos, nuestro micro no tiene esa memoria. O sea, eso es lo que permite la arquitectura. La arquitectura te da hasta 4 GB. ¿Te acordás cuando tenía nuestro micro? ¿Te acuerdas cuando tenía nuestro micro? 512K, estamos hablando de órdenes de magnitud inferior. En el momento del reset tenemos forma de decirle arrancar desde acá. Y además, suponete que ya de una tenés un registro con una dirección X, pero también, o sea, al menos la primera dirección a la que te quieras referir tiene que estar separada, o sea, que el lenta tampoco puede ser un número de bits. O sea, si la dirección está demasiado separada, digamos, no puede tampoco. O sea, porque capaz podrías hacer como saltar a una y después a otra. Podría ser, pero es más fácil. A ver, me anticipo de vuelta, lo vamos a ver bien en detalle. Yo voy a tener y no entremos en detalles, un vector de reset. ¿Qué significa? Un vector de reset significa un lugar fijo a donde va el micro cuando arranca. Y va a buscar ahí la dirección de inicio, la primera instrucción. Entonces, me aparece una dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arranca todo. Es el Big Bang. ¿Sí? Pero cuando arranca va siempre al mismo lugar y va a ser problema mío, porque es un siervo fiel y estúpido, en colocar ahí la dirección del Big Bang. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, vamos redondeando para darle paso a Juan. La comunidad ARM está compuesta por fabricantes de silicio. Esto que ustedes ven acá. Apenas estos fabricantes de silicio. De chips. Tenemos las marcas más conocidas por nosotros. Tenemos Freescale, NXP, Texas Instruments, Atmel, Microchip hoy en día. Y tenemos algunas que nos sorprenden. Por ejemplo, Samsung aparece por acá. Y aparecía LEC, aparece por acá. Muchos de ellos haciendo sus propios chips para teléfonos. Después tenemos compañías de soporte para el diseño, es decir, compañías que me hacen herramientas de desarrollo, distintos tipos de herramientas de desarrollo, entornos en general, y software de CAD pensado para microcontroladores. Y después tenemos un montón de otras empresas que se dedican a hacer software específico para microcontroladores, entrenamiento, y por ejemplo, hay una cosa que vamos a llamar middleware. Ustedes recuerdan que dijimos que teníamos hardware, software, firmware. Bueno, aparece otra frase de esas que le gustan a los sajones que se llama middleware. ¿Qué es el middleware? El middleware es paquetes de programas para resolver ciertos temas específicos. Es decir, alguien que hizo, por ejemplo, un programa en Cortex para poder manejar un periférico externo de red. Entonces, me da la posibilidad de utilizarlo, en muchos casos gratuitamente, en otros casos con una contribución, y eso me resuelve un montón de problemas, porque no voy a tener yo que ponerme a descular cómo es la pila para poder trabajar con soporte de red, de Ethernet. Entonces, eso se llama middleware. Las aplicaciones están en todos lados. Como les gusta jugar con las siglas, vamos a tener ARM, la letra A es de aplicaciones, entonces ahí tendremos los Cortex A. Después tendremos los Cortex R, R de Real Time, en la cual, por ejemplo, tenemos cámaras fotográficas, porque claro, la cámara fotográfica, imagínense que estoy viendo, qué sé yo, cómo iba a decir una cosa trágica. Estoy sacándole la foto en la cual están tirándolo al novio en la pileta, en la despedida del soltero. Iba a decir una cosa trágica, pero... Bueno, entonces les voy a sacar la foto y en ese momento el micro está en otra cosa. Entonces la foto no sale. Digo, no, paren, tírenlo de vuelta. No puedo hacer eso. Tiene que trabajar en tiempo real. En esos casos, tanto un disco rígido también, porque un disco rígido de los mecánicos está girando, está dividido en sectores como si fueran, eso lo puedo decir a esta hora, como si fueran porciones de pizza. Si fuera la noche, me mirarían raro. Como porciones de pizza, eso se llaman sectores. Entonces, yo estoy mirando que está por venir el sector que quiero leer, el sector 5 que quiero leer, y no puedo dejarlo pasar y esperar, porque significa, si no lo alcanzo a leer, tengo que esperar que pegue toda una vuelta. Tiene que trabajar obligatoriamente en tiempo real. Entonces tengo aplicaciones de computadoras, de teléfonos celulares, y acá tendré aplicaciones en tiempo real y después aplicaciones de propósito general, para todos los electrodomésticos, sistemas de adquisición de datos, etc. Esas son las distintas familias de microcontroladores Cortex. A, para aplicaciones de vuelta, monitores de televisión. ¿Por qué tarda en arrancar un televisor hoy en día? ¿Porque se está calentando el tubo? No, porque está ejecutando el arranque, el sistema operativo.
Lo mismo me pasa con un teléfono celular. Aplicaciones en tiempo real y aplicaciones de propósito general. Baratas, acá tiene que ser barato, acá tiene que ser poderoso. Entonces, en el caso, y con esto dejamos esta parte, vamos a arrancar de aquí la semana próxima. Cortex-M va a tener temporizadores, obligatorio. Va a tener N temporizadores de 32 bits, de 16, montones. Y eso depende de cada fabricante. ¿Vamos a tener conversores analógico a digital? Sí. Estas dos cosas hoy en día son obligatorias. Un microcontrolador que no tenga temporizador, no tenga conversor analógico a digital, no merece llamarse así. Digital analógico, no todos los micros lo tienen. El nuestro no tiene digital analógico. Tendría que colocar un digital analógico externo. Comunicación serie, obligatorio, montonazos. Comunicación serie asincrónica, lo que habitualmente mal se llama RS232, mal se llama, vamos a ver por qué, comunicaciones I²C, SPI, I²S para audio, etc. Bueno, decíamos entonces, lazo de enganche de fase. Lazo de enganche de fase es, ustedes de Digital 1 vienen con la idea de que puedo dividir frecuencias utilizando cascadas de flip-flops. Bueno, el lazo de enganche de fase me permite dividir frecuencias y multiplicar frecuencias. Entonces puedo llegar a obtener, por ejemplo, poner un cristal chiquitito, o un cristal de 84 MHz es difícil de conseguir y difícil de hacer un oscilador que sea estable y barato. Entonces coloco un cristal de 4 MHz o de 12 MHz y multiplico. Tengo que tener la precaución de que ese pulsito le llegue a ese monoestable antes que el monoestable cambie a su estado estable. Si el programa se perdió y no le mando el pulsito, el multivibrador va a caer a su estado estable y lo que iba a hacer en una época antes me reseteaba el micro. Hoy en día genera una interrupción. Y yo veré qué es lo que hago en esa interrupción. Como regla, primera cosa importante, cuando yo disparo el watchdog no tengo forma de pararlo. Es decir, la única forma de pararlo es resetearlo. Así que hay ojo al usar el watchdog. Y lo tengo que manejar desde el programa principal, porque me ha tocado casos en los cuales el programa principal se colgó, pero la rutina de atención de timer sigue funcionando. Es decir, que si yo me creo muy piola porque pongo el pulsito de watchdog en la rutina de atención de interrupción de timer, me lo va a seguir manteniendo en su estado cuasi estable, pero el sistema se fue a los caños. Entonces, hay que mandar el pulsito del watchdog dentro del programa principal. Modulación por ancho de pulso, eso lo vamos a ver en detalle la semana próxima, para manejar motores, típicamente, y otras cosas más, ¿no? Pero para manejar motores. Conectividad de distintos tipos, USB, Ethernet, CAN. CAN es una norma de comunicación serie elaborada por Bosch, la empresa alemana, en un comienzo para ser utilizada dentro de automóviles. Ustedes piensen que el ambiente dentro de un automóvil es muy hostil por pulsos en el momento del arranque, créase o no lo que voy a decir, en el momento del arranque sobre la red de alimentación del automóvil pueden aparecer pulsos de muy corta duración de hasta 600 volts.
no quise decir 60, 600 volts. Y aparte, adentro del motor vamos a tener temperaturas que van a llegar desde los 80 grados en verano hasta los menos 15, menos 20 grados en invierno. Con lo cual, es para mecanismos muy hostiles, de situaciones muy hostiles de trabajo, y se utiliza hoy ampliamente en la industria. Y después tendremos dos tipos de programación, ISP e IAP, que eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene. ¿Preguntas?